Sentimos la urgencia. Todos estos sucesos siempre haremos que lleguen rápido a tus ojos. Somos Dato Directo. Muy buenas noches, esto es Dato Directo, el espacio donde los hechos se ponen sobre la mesa y las ideas se enfrentan con respeto. Soy Camila Riega y hoy abrimos un debate necesario sobre cómo está cambiando la forma de hacer política en tiempos digitales. Esta noche ponemos la mirada en un fenómeno que ha generado discusión pública, la presencia de candidatos presidenciales en transmisiones de streamers e influencers, espacios que para muchos jóvenes son hoy su principal fuente de información y entretenimiento. Casos como el de César Acuña han puesto el tema en agenda y nos obligan a preguntarnos si estamos ante una nueva forma de comunicación política o ante una práctica que pone a prueba los límites de la transparencia. Por eso, hoy hemos invitado a quienes marcan un punto decisivo en estas elecciones, los jóvenes de la ciudadanía. Nos acompaña Eduardo Caldas con la postura a favor y Pamela Carrera con la postura en contra. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá y este debate les guste a todos los televidentes. Para entrar en contexto sobre este tema, vamos primero con nuestra nota periodística. Vamos con la nota. En el actual escenario electoral, la comunicación política está cambiando de forma profunda. Las campañas ya no se limitan a mítines o spots en televisión. Políticos buscan conectar con el electorado joven en espacios digitales, donde los mensajes se integran a contenido de entretenimiento y conversaciones cotidianas. De acuerdo con información publicada por La República, creadores de contenido como Cristo Rata, Neutro y Sacha Uzumaki forman parte de una estrategia digital para atraer votos de la generación que utiliza plataformas como TikTok y Kik, que concentran a millones de jóvenes que votan por primera vez. Un reportaje de Panorama sostiene que el candidato presidencial César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, podría haber destinado hasta 30.000 soles para contratar streamers con gran audiencia para que comenten sobre su candidatura y generen acercamiento con ese segmento de votantes. Por los memes en redes sociales que aparecían en TikTok y eso. ¿Por los memes? ¿Y qué te da risa? Algo así. Según la normativa de la OMPE, cualquier propaganda diseñada para influir en el voto, incluso si se presenta como colaboración digital o contenido orgánico, debe ser declarada oficialmente como gasto de campaña. Esto es clave para garantizar transparencia en el financiamiento electoral. Esta dinámica, en la que figuras digitales populares hablan de política en transmisiones que parecen espontáneas, plantea un desafío para la legislación tradicional, que no estaba preparada para un entorno en el que el mensaje político se integra en contenidos de entretenimiento sin filtros periodísticos claros. El debate público ahora gira en torno a una pregunta fundamental. ¿Es esta una forma legítima y moderna de comunicación política o una práctica que manipula la confianza de la audiencia cuando no se reconoce su naturaleza como propaganda electoral? Antes de iniciar el debate, quiero explicar brevemente las reglas. Tendremos dos posturas claramente definidas, una a favor y una en contra. Cada participante contará con tiempos iguales para exponer sus ideas. No se permitirán interrupciones mientras el otro esté hablando. Las intervenciones deberán ser claras, directas y respetuosas. Mi rol será moderar, planear las preguntas y garantizar el equilibrio en el intercambio. Esto no es un espacio para ataques personales, sino para contrastar argumentos y generar reflexión. Empezaremos con 2 minutos para cada uno que exponga su postura inicial. Eduardo, comenzamos contigo. Muchas gracias, estimada Camila. Sí, quiero empezar citando data, estadística verídica corroborable. Y es que en Perú existen al 2026 27.3 millones de electores. Estamos a puertas de las elecciones este domingo 12 de abril. Jóvenes van a tener que votar y en ese marco es importante recordar que aproximadamente 6.8 millones de jóvenes, es decir, personas que están entre los 18 y 29 años, conforman el 25% del padrón electoral. En ese sentido, ciertamente hay mucha controversia en lo que respecta a los creadores de contenido, a los streamers y su injerencia con políticos.
No obstante, les pregunto yo, con toda esta data citada y con la desaprobación, el 87% de desaprobación que tiene el Congreso y el 42.5% de peruanos que no sabe por quién votar, evidentemente necesitamos que los jóvenes, el 25% de nuestra población electoral, esté al día, esté al tanto de los candidatos y no solamente a través de mítines políticos, no solamente a través de debates presidenciales donde todos tienen un guión, sino que necesitan conocerlos. Y ahí está la labor de las personas que se encargan de los medios, los influencers y creadores de contenidos. Ok, seguimos con la participante Pamela. Bueno, gracias por el pase. Para empezar, esto no es una evaluación esto no es una evolución de la política, sino es una forma de propaganda encubierta. Cuando un candidato le paga, bueno, en este caso a unos streamers, y no lo declara, cabe recalcar que la OMPE ha mencionado que todo gasto hecho en campaña debe de ser declarado, sea publicidad o gastos en polos, en zapatillas, como se vio en cierto candidato. Entonces, la OMPE exige que todo gasto de campaña sea transparente. Y si el público no sabe que ese contenido que está viendo en un streamer no es publicidad, está haciendo un problema ético y democrático. Ok, muchas gracias con la respuesta de la participante Pamela. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. La primera pregunta para Eduardo. ¿Pagarle a un streamer para hablar bien de un candidato es publicidad legítima o propaganda encubierta? Bien, definitivamente este es un hecho controversial, porque primero todos los periodistas en los medios de comunicación han hablado en condicional. Esto de pagarle por parte de la moderadora aún no ha sido corroborado. Es información que los periodistas lo manejan de manera condicional. Como mencionaba al principio, si el 25% de la población está en redes sociales, está en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ¿dónde se supone que deben estar los candidatos políticos? Este no es un tema de entretenimiento y demás, sino más bien es un tema de democratización. Los candidatos deben estar ahí donde están los jóvenes. Muchas gracias con la respuesta del participante. Ahora la postura en contra. Adelante, Pamela. Quiero aclarar algo. Para que estas acciones que cometieron algunos candidatos se consideren publicidad, tendría que haber una declaración del gasto de campaña que se hizo. Bueno, esto, como se sabe, es propaganda encubierta, porque la clave de una propaganda es la transparencia, la publicidad. Y si no te dicen que es publicidad, si a los jóvenes no nos dicen que es publicidad, el público cree que esta es una opinión real de este personaje, de este streaming, ¿verdad? Porque se sabe que los jóvenes usan las redes sociales. Ahora los candidatos están yendo para TikTok, para Instagram, para Kik, para Facebook en algunas ocasiones, aunque ya no se use mucho esa aplicación. Pero la Oficina Nacional de Procesos Electorales exige que los gastos de campaña sean claros y declarados, y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan que el ciudadano tiene derecho a saber quién está detrás del mensaje. En este caso, por ejemplo, como se está mencionando de paso al candidato Acuña, se sabe de que él es el que está detrás de esto y está usando a estos influencers para llegar a los jóvenes. Muchas gracias con la participación a la participante Pamela. Ahora seguimos con el spot publicitario. La información va rápido. Nosotros también. No te quedes atrás. Empezamos con el segundo bloque y la siguiente pregunta para los participantes hoy es: ¿se está influyendo especialmente en los jóvenes que no consumen noticias tradicionales? La postura a favor, por favor, Eduardo. Efectivamente, como mencioné, y siempre es bueno recalcar que el 25% de la población son jóvenes. Y de hecho, estadística global, según el Science Direct, que no sé si la señorita Pamela esté familiarizada con esta revista Scopus, es una revista científica que le pertenece a Science Direct, dice que el 95% de los jóvenes,
están entre los 18 a 29 años, usan redes sociales. Entonces, si usan redes sociales, ¿dónde deben estar los candidatos? No solamente eso, sino que también la American Press News, esta cadena de noticias americana, dice que muchos jóvenes ya no siguen la política tradicional, o al menos a través de los medios tradicionales. Si antes, en los años 60, 70, la política o los candidatos a la presidencia solamente se mostraban a través de la televisión o a través de la radio, hoy lo que concierne, lo que es importante para estos candidatos es mostrarse donde están los jóvenes, porque un cuarto de la población es una bolsa de votantes bastante importante. Asimismo, quiero también mencionar esto que expresa la Science Direct, que dice: existe una relación clara entre el uso de las redes y la participación política juvenil. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mucho del involucramiento que existe por parte de los jóvenes se debe también gracias a las redes sociales. Y tú, televidente, seguramente no me dejarás mentir, en las noches, cuando no hay nada que hacer, ¿a qué plataforma se ingresa? ¿Y a través de dónde obtenemos la información? ¿No es a través de TikTok? Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Ahora pasamos con la participante Pamela. Gracias por el pase. Bueno, el caballero menciona menciona webs extranjeras, pero aquí estamos hablando de jóvenes peruanos, jóvenes que van a votar por primera vez, jóvenes que consumen este tipo de contenido y que están siendo afectados por estos candidatos, ya que lo que estos candidatos están haciendo es manipular a estos jóvenes. Y sí, de forma directa. Los jóvenes confían en el streamer porque los ven cercanos, no como políticos, los ven como una persona normal que cuenta su vida mediante esto, que juega videojuegos. Y, por ejemplo, según el Reuters Institute for the Study of Journalism, muchos jóvenes se informan por redes y creadores de contenido. Entonces, cuando mezclas la política con el entretenimiento y encima política pagada, lo que generas es una publicidad engañosa. Y los jóvenes, muchos de ellos se dejan influenciar justamente por estas personas, porque para eso está su denominación de influencer, porque influencian en ellos. Entonces, esto no es una participación política, sino es una persuasión disfrazada de contenido casual, de contenido que ven todos los días, porque al no informar que este candidato está haciendo una publicidad que les hizo un pago para que hablen a su favor, eso es lo que están haciendo, una política engañosa, una manipulación. Y la democracia de estos jóvenes se ha perdido completamente, porque muchos, ya sea por la broma, como dicen, como mencionan algunos, en algunas entrevistas que se hicieron, quieren votar por él por la broma. Están siendo influenciados. Muchas gracias por la participación. Siguiendo con la pregunta 3. ¿Esto genera desigualdad entre candidatos? ¿Termina imponiéndose el que más recursos tiene? Adelante, Eduardo. Has dicho un punto bastante interesante ahí, estimada Camila, y es que si tú eres el candidato con las mejores propuestas, nadie te va a conocer a menos que tengas publicidad, a menos que tú te muestres, a menos que tengas visibilidad. Esa es la palabra más indicada. Y en ese sentido, evidentemente, los candidatos que tengan más recursos van a tener más visibilidad y, ergo, por ende, van a poder llegar a una mayor cantidad de población, una mayor cantidad de jóvenes, para ser más específico. Quiero citar asimismo esta revelación que considero es muy importante, y es que los creadores de contenido ya influyen en política. Es decir, cada uno de esos streamers, influencers, tienen una ideología. Todos los seres humanos somos seres políticos, tenemos una postura. Ahora, la pregunta no es si deben o no deben hacer esto. La pregunta realmente es si lo harán con o sin los políticos. He ahí el gran dilema ético. Es más, un stream, como se le conoce hoy en día a las transmisiones, puede tener mucho más impacto que un meeting político. Entonces, ¿no les parece interesante criticar una forma
de aproximación hacia los jóvenes, estando los jóvenes en las redes sociales? Muchas gracias por tu participación, Eduardo. Ahora cada participante tendrá un minuto libre para expresar aquello que considera que aún no se ha podido decir. Empezamos. ¿A quién quiere que le dé el pase? Ok. Seguimos entonces con la participante Pamela. Bueno, quiero aclarar algo. ¿Qué es la publicidad? Para algunas personas que no conocen este término, ¿verdad? La publicidad, bueno, que cometieron algunos candidatos, se considera publicidad ya que tendría que haber una declaración del gasto de campaña que se hizo. Sin embargo, un candidato en especial, quiero mencionar el nombre de César Acuña, no hizo esa declaración, en la OMPE no figura y por eso se está abriendo una investigación a esos streamers, porque la SUNAT justamente reconoció que ese movimiento no fue hecho. Entonces, para que sepan, la publicidad, cuando tú consumes, tienes que saber que es publicidad, tiene que tener cierta etiqueta. ¿Por qué? Porque si no estás siendo manipulado o estás siendo invalidado en tus decisiones si deseas consumir o no de ese candidato o de esa propaganda. Porque es una propaganda para difundir o para que una persona consuma, compre o si no alquile un servicio. Eso es lo que está pagando. Porque para empezar, la clave es la transparencia. La clave es la transparencia, ya que si no te dicen que es publicidad, estás siendo engañado. Muchas gracias por el comentario, Pamela. Ahora seguimos con Eduardo. Yo quisiera preguntarle a la señorita acá presente a qué se dedica ella, porque prácticamente ella está aseverando, está afirmando que el doctor César Acuña le ha pagado a estos streamers. No sé si ella tiene fuentes de primera mano, no sé si ella tiene acceso exclusivo a documentos que quizás la prensa tradicional no. Me gustaría realmente saber en qué se basa, porque para hablar hay que hablar con fundamentos. En lo que respecta a la democracia, entendemos que la democracia es la representación del pueblo y el pueblo joven, en este caso, está en las redes sociales. No me voy a cansar de decir que si tu público está en una plataforma, ¿no sería loco no estar ahí? Tú tienes que estar presente en todos los ámbitos, en todos los rincones donde ellos estén presentes. Además, recordemos la evolución de los medios de información. Antes, estos debates presidenciales bueno, hasta hoy en día se siguen dando por la televisión, pero en la radio tuvo cierta importancia cuando la televisión aún no existía. Entonces, era de esperarse que todos los programas, toda la información se pasara a través de la radio. Ahora, el que un candidato en su momento contratara tiempo en la radio, también pudo haber sido un cuestionamiento, porque, a ver, si las personas escuchan radio, ¿dónde vas a querer estar? En la radio. Y esto es lo que está pasando con los creadores de contenido, streamers, influencers. Ellos están en estas distintas plataformas y los candidatos políticos lo que quieren es llegar justo ahí. Además, no sé si ustedes habrán escuchado, por mencionar un candidato, Carlos Spa. Él es un candidato que seguramente no muchos conocen. Y no muchos conocen precisamente porque no tiene tanta visibilidad como mencionó aquí la señorita, que realmente no sé a qué se dedica, porque asevera que César Acuña ha pagado a estos streamers. Entonces, por ejemplo, Carlos Spa es un buen candidato, pero seguramente la gran mayoría de población no lo conoce. Y no lo conoce justo por este tema, de la visibilidad. Visibilidad. Y para finalizar, criticar a los políticos que aparecen en streams es como criticar a la televisión de los años 60. Ok, muchas gracias por la participación. Chicos, por favor, tengan en cuenta el tiempo que se les es destinado. Para la pregunta final, para ambos, ¿quién tiene mayor responsabilidad en esta práctica? ¿El candidato, el streamer o el público? Empezamos por Pamela.
quiero responder antes de que es válido que un candidato como César Acuña, como se había mencionado, busque visibilidad en redes o incluso aparezca en plataformas como Kik, pero deja de ser válido cuando esa publicidad no está siendo validada frente a alguna institución, para empezar. Entonces, si el contenido parece espontáneo, pero en realidad favorece políticamente, sin decirlo, se convierte en una forma de publicidad encubierta que manipula a la audiencia y sobre todo a la juventud de hoy en día que consumen. Está bien de que muchos candidatos usen las redes sociales para darse a conocer. Hay muchos candidatos que lo usan de por sí. Ahí está Jorge Nieto, que va creciendo en audiencia justamente. Pero lo hacen de forma transparente. Eso es lo que sucede, esa es la gran diferencia, de forma transparente. Y no dejan que los jóvenes se vean influenciados. Cada uno respeta su propio pensar, respetan su propio pensar y su propia democracia que cada uno tiene. Entonces, está bien que usen las redes, sin embargo, no está bien que no sean transparentes con su público. Y ahí también se habla a los streamers, porque no están siendo justos con las personas que los ven, no están siendo transparentes, como recalco. Entonces, ¿de qué estamos hablando si se supone que se tiene que hablar de candidatos a la presidencia, candidatos que van a gobernar un país? Muchas gracias por tu participación. Ahora pasamos con el participante Eduardo. La señorita Pamela habla acerca de Jorge Nieto y a mí me gustaría preguntarle cómo es que se enteró de este candidato. No sé si fue a través de la radio, cuestión que realmente dudo muchísimo. No creo que ella escuche radio, mucho menos creo, me atrevería a veces a aseverar que vea la televisión. Seguramente ella utiliza las plataformas digitales, las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y todas las que conocemos para poder enterarse acerca de las noticias. Entonces, me parece quizás una actitud un poco cucufata de su parte el aseverar que los candidatos puedan o no invertir en publicitarse a través de los streamers, porque si tu público está en determinado lugar, tú tienes que estar ahí. Recordemos que esa es democracia. Eso no es tratar de figuretear, eso no tiene que ver con simplemente tratar de ganar más prosélitos. No, tiene que ver con llegar a las personas que están ávidas de propuestas, ávidas de candidatos con buena experiencia, con un buen plan de gobierno. Muchas gracias por tu participación, Eduardo. Hoy no solo hemos debatido sobre campañas, redes o streamers, hemos debatido sobre confianza, sobre información y sobre la delgada línea entre comunicar y persuadir. Porque quizás el verdadero reto no está en los nuevos escenarios de la política, sino en mantener intactos los principios que sostienen una democracia. Muchas gracias con nuestros invitados y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Dato Directo. Muy buenas noches. La información va rápido. Nosotros también. No te quedes atrás. Noticias sin rodeos. Directo a lo que importa. Dato Directo.